Muy bien. Agradecemos a la historiadora Fátima. Está muy interesante el tema. Ahora vamos a pasar con el historiador Abiud con el tema de navegantes mayas en el puerto de Campeche del siglo XVIII. Bueno, pasaron algunas cosas y pues se cambió un poquito el título de la ponencia para también explicar un poco, va un poquito más sobre el tema, pero bueno, primero que nada les quiero dar las gracias a todas y todos. Es para mí un verdadero placer estar aquí en este primer seminario interno que organiza la Subdirección de Arqueología Subacuática, pues para compartir nuestras bitácoras, nuestras proyecciones, investigaciones, etcétera, que he tenido como investigador en la Subdirección de Arqueología Subacuática, Oficina Península de Yucatán, como bien dijo Fátima, buceando por la documentación para documentar los más de 400 pecios que tenemos aquí en esta área. Pero quiero, pasamos a la siguiente. Primero quiero comenzar ese trabajo destacando los avances de la base de datos de naufragios Península de Yucatán, que es nuestra plataforma informática que sirve para la organización de las 349 referencias documentales que a lo largo de 22 años hemos recopilado los historiadores participantes en los diversos proyectos de la oficina de la SAS, Oficina Península de Yucatán, producto pues, de una ardua labor de investigación en archivos. Y bueno, en 2012, con la asesoría de la maestra Flor Trejo Rivera, investigadora aquí presente, estandarizamos metodologías, pasamos a la siguiente, para la investigación y el análisis documental, lo que robusteció aún más esta base de datos, logrando en conjunto con los arqueólogos, pues una mejor inferencia para la definición de áreas potenciales de búsqueda, de naufragios y la identidad de 11 pecios de diferentes temporalidades y filiación geopolítica. Bueno, pasamos a la siguiente. Los estudios de caso de los diferentes accidentes navales identificados nos ha llevado a la implementación de nuevos enfoques teóricos bajo la premisa de que no podemos entender las evidencias que se localizan bajo el agua si solo se estudian de manera independiente, ya que estos pues forman parte de un complejo sistema de interacción de sociedades, como pues lo hemos visto a lo largo ya en estas primeras mesas. Integran un todo, hay que integrar todos los procesos sociales sobre el comercio, la navegación, las construcciones marítimas, etcétera. En este sentido, pues uno de los ejes temáticos que pretendemos abordar, la siguiente, por favor, pues que tenemos por abordar en el área de Yucatán es la de la relación histórica que han tenido los habitantes del antiguo puerto de Campeche con su espacio marítimo. Y pues bueno, como antecedentes, pues sabemos que hay una larga tradición desde la cultura maya, de navegación por vías fluviales, costera, lacustre, y bueno, pues a partir de la llegada de los europeos en el siglo XV, pues el puerto se configuró como pues un importante lugar para el intercambio de Yucatán. También sabemos que pues aquí se instauró un astillero hacia 1650, donde se construyeron fragatas, diferentes navíos también de pabellón, y aunado esto a la construcción del sistema fortificado, que también cambia mucho el paisaje marítimo de Campeche, y los ataques piratas también, obviamente, y pues esto ha conformado una larga tradición marítima local que incluye marineros, pescadores, carpinteros de ribera, calafates, etcétera. Y pues bueno, en cuanto a la historiografía de Campeche del siglo decimonónico, pues está llena de referencias pues, de un pasado glorioso y de una identidad construida a partir de los conocimientos, de las tradiciones, costumbres y habilidades a partir de esta relación con el mar. Sin embargo, pues han sido muy poco escasos los trabajos desarrollados al respecto. Y bien, pasamos a la siguiente. Retomando y analizando
los datos de esta base de datos, la BAMPI. También se decidió elaborar una base de datos de fuentes históricas para la navegación península de Yucatán, precisamente para no solo tener el dato de los barcos y de naufragios, sino de todo lo que tuviera que relación con la navegación, con los puertos, con las construcciones, etcétera, pues para poder abordar mejor este objeto de estudio. Pasamos a la siguiente. Y pues como resultado de esta exhaustiva investigación en archivo, tanto en regionales como locales de la ciudad de Campeche, pues tenemos el Archivo General del Estado, el municipal, el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica, de Capitanía de Puerto, y pues también había un archivo bastante interesante, pasamos a la siguiente, pues que no nos habíamos dado la oportunidad de investigar, que es el Archivo Histórico Parroquial de Campeche, que está justo junto a la catedral, debajo de la Casa Curial, pues que está conformado por expedientes obviamente de tipo sacramentales, como los bautizos, confirmaciones, informaciones matrimoniales, matrimonios, defunciones, etcétera, y pues de tipo administrativo del clero, como los diezmos, el gobierno, las cofradías, los inventarios, y pues guarda una documentación histórica que va desde 1638 hasta 1992, lo que le hace pues el acervo más antiguo de Campeche, documentación que por cierto proviene de diferentes iglesias y capillanías que eran dependientes de la entonces parroquia de Campeche. En este sentido, pues bueno, los fondos eclesiásticos nos podrían parecer a lo mejor a primera vista ajenos al tema de la navegación, pero si reflexionamos sobre el papel de la iglesia como receptora de información cotidiana durante pues varios siglos y la importancia de estos registros, por ejemplo, como para estudios de la genealogía, de demografía, de funciones, movilidades, etcétera, pues resultaba indispensable ir a hacer una investigación en este archivo, sobre todo dentro del contexto de un puerto, pues para develar más detalles acerca de esta sociedad que la conformó y su relación con el medio marítimo. Y pasamos a la siguiente. Y pues bueno, después de varios intentos, después de muchos años, pues se hizo una gestión especial para poder revisar algunos de sus fondos. Esto comenzó por la búsqueda de una información sobre unas campanas de dos vapores que naufragaron en Arrecife Alacranes, el RMS Tweed y el RMS Ford, de 1847 y 1849. Ambas se identificaron en los campanarios de la iglesia de Guadalupe y de San Román, ahí en la ciudad de Campeche, y pues bueno, muy posiblemente estas llegaron al puerto por los rescates de época y para pues tratar de recuperar algo y ponerlos se pusieron en subasta después en el puerto de Campeche, pues para recuperar algo del capital perdido. Pues bueno, también cabe comentar que por vez extraordinaria también se tuvo la cortesía de poder entrar directamente a la bóveda para poder hacer consulta de los documentos. Y pues bueno, pues lamentablemente no encontramos nada sobre las campanas, pero pues tuve la oportunidad de revisar, aprovechando estando ahí dentro de la bóveda, pues comenzar a sacar cajas de bautizos, de informaciones matrimoniales, matrimonios, todo lo que pudiese consultar en ese momento, porque no iba a tener, creo que, otra oportunidad por lo difícil que es consultar este archivo. Y pues en una de las cajas precisamente de la serie de informaciones matrimoniales apareció un breve pero detallado testimonio con relación a gente de mar en Campeche del siglo XIX, que pues es sobre lo que les voy a comentar. Pero antes quiero entrar un poco de contexto, pasamos a la siguiente. En ese momento de la Iglesia Católica, pues en 1563 está finalizando el Concilio de Trento, en el que se hacen diferentes reformas en cuanto al culto y los sacramentos. Entre ellos fue el matrimonio, en el que se puso como condición que se hicieran una serie de averiguaciones antes de celebrarse para
saber si los contrayentes pues, no tenían ningún contratiempo para contraer matrimonio. Entonces, pues es así como se impusieron las llamadas informaciones matrimoniales, que era cumplir con estos requerimientos. Era una serie de pruebas, de anuncios públicos que se hacían para saber que efectivamente estuviesen libres de algún compromiso. Y pues bueno, estas disposiciones del Concilio de Trento pues se aplicaron empezaron a aplicar en Nueva España posteriormente, y ya a partir del siglo XVII fueron ya más rigurosos. Esto seguramente a partir de que pues, el Tribunal del Santo Oficio tenía muchos casos sobre el duplici matrimonio, o sea, de los casados 2 veces, de bigamias, de poligamia, y bueno, pues sucedía mucho, pues sobre todo en estos pasajeros de India que venían, dejaban a la mujer del otro lado del océano, se volvían a casar una, incluso 2 veces, y pues bueno, esto tampoco era privativo de los hombres, también de las mujeres. De repente el marido también se iba a largos viajes o no volvía a saber nada de él, y pues después de mucho tiempo decide volver a casarse, y no era hasta que alguien que conociera su condición anterior o que regresaba el marido después de mucho tiempo que fuese acusada como de bigamia. Y pues a partir de ya después de este contexto de explicar de qué es las informaciones matrimoniales, es bueno, precisamente el libro donde consulté fue el de Informaciones Matrimoniales de Santa Ana, Naboríos y Es el Chacanillo, de 1729-1745, donde pues encontramos este caso particular que nos da indicio de cómo también las personas comunes viven e interpretan los sucesos históricos en los que se encuentran inmersos. Y bueno, les cuento que en los primeros días de enero del año de 1730, Pascual Apot y Francisco Cocom, de origen maya, vecinos de Selchacanillo, de la parcialidad correspondiente al barrio de Santa Ana Extramures en Campeche, se presentan ante el clérigo don Joseph de Nájera para pues, cumplir sus informaciones matrimoniales, y se acudieron con testigos para que declarasen que eran libres de casarse, por segunda ocasión, por cierto, porque ya habían declarado que eran viudos ambos desde hace varios años. Pues el mencionado Francisco Cocom, por Francisco Cocom declararon Francisco No, Pedro Balán y Francisco Pot, que también eran vecinos de Es el Chacanillo y conocidos del dicho Francisco Cocom, de quien afirmaron que lo conocían de hacía mucho tiempo y que lo habían visto casado con Manuela Pantí, que ya era difunta desde hace 9 años y que la habían visto en su convalecencia, estuvieron presentes en su velación y en su entierro en la iglesia de Santa Ana, pues jurándolo ante el capellán, y pues el capellán aparentemente pues se dio por satisfecho con esta información, continuando con su interrogatorio, mientras que por Pascual Apot comparecieron Juan Zip y Antonio Zip, que eran padre e hijo. Comentaron que ambos conocieron a Joseph Collí, que era pues el esposo de Pascuala, y que lo habían visto morir y enterrar en la isla Contoy hacía 11 años atrás. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Ok. Pero, ¿cómo fue que Joseph Collí murió y terminó enterrado en una isla deshabitada en la costa oriental de Yucatán? Esta fue la interrogante que vemos entre líneas, y pues habrá sido quizás la duda del clérigo de Nájera y su intención por conocer los detalles que rodearon a la típica muerte de Joseph Collí, lo que lo llevó a extender el interrogatorio a Juan y Antonio Zip, y pues bueno, los 2 hombres pues se explayaron en detalles del acontecimiento para convencerlo del por qué Joseph había fallecido lejos de su hogar, sin
pero había fallecido lejos de su hogar sin haber sido velado y sepultado en el seno de la Santa Iglesia Católica, pues como lo marcaban los cánones de la época. Y pues vemos que Joseph Collí junto con Juan y Antonio Cip además de vecinos, fueron compañeros de una travesía marítima relacionada con la actividad de recolección de la sal en la costa de Yucatán. Y pues bueno, de acuerdo a diferentes fuentes, pues el barrio de Santa Ana pues es un barrio muy antiguo de Campeche que estuvo conformado por mayas que ya estaban asentados en el puerto y de mayas de diferentes lados de la península de Yucatán que realizaban servicios personales para los españoles. Esto quiere decir que pues se prestaban para servicios domésticos, para faenas en las haciendas, para transporte, para diferentes actividades, y pues bueno, esto lo corroboramos al revisar precisamente en este libro de Naboríos y es el Chacanío, que Naboríos era precisamente la forma en cómo se denominaban estas personas también que venían de diferentes lados para prestar servicios personales. Y nos comentan que Juan y Antonio Cip, junto con otras 60 personas, incluidos el mencionado Joseph Collí, salieron en canoas de la villa de Campeche rumbo a los ranchos de las Salinas. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos la ubicación de la distribución de los barrios y pasamos a la siguiente. Pasaron a las Salinas que se encuentran en la costa del norte y hacia la laguna de Términos. Bueno, esta actividad pues está documentada desde tiempos prehispánicos y a partir del siglo XVI pues también aparece mucho en las fuentes como Fray Diego de Landa y las relaciones de las históricos, geográficas de Yucatán, pues nos menciona más al respecto. Bueno, retomando el testimonio, comentaron que al finalizar el trabajo de la sal se embarcaron de nuevo en las canoas para volver a Campeche y estando rumbo a este puerto vieron venir a una balandra de ingleses que se les acercó, haciéndolos prisioneros. La balandra, según se enteraron, venía de la laguna de Términos y era una de las que había intentado tomar la isla del Carmen, y en ella venía herida la gente que había peleado con los españoles. Bueno, este acontecimiento puede estar relacionado con la famosa expulsión definitiva de los piratas de la laguna de Términos, bueno, que como sabemos los piratas estuvieron en esta área como cortadores ilegales de palo de tintes, y no fue hasta diciembre de 1716 que los españoles toman posesión de la isla de manera pacífica, pero unos meses después, según la historiografía, 5 balandras de ingleses regresan para tratar de retomar la isla y pues los españoles los expulsan definitivamente. Bueno, lo que me gustaría subrayar también sobre este dato es que recientemente diversos autores han puesto en duda este enfrentamiento histórico de 1717. Pasamos al siguiente. Considerándolo como… Al siguiente, por favor. Siguiente. Considerándolo como un episodio inventando… Para la siguiente, por favor. Un episodio inventado por los españoles para legitimar la posesión de la laguna de Términos, área de pues, la que habían perdido el control por casi 2 siglos. Al igual pues que les parecía mucha coincidencia que justo hubiese ocurrido el día 16 de julio, que era el día de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada Española. Y bueno, el hecho de que esta referencia provenga del testimonio de personas comunes que fortuitamente vivieron un episodio de este acontecimiento y no de los documentos oficiales de las autoridades españolas, pues le concede algo de veracidad a la batalla de los piratas en 1717. Y bueno, en cuanto al secuestro también de indígenas por piratas en la costa de Yucateca para los campamentos cortadores o para el servicio personal, también está documentado en diversas fuentes.
Entonces, es así como los 60 hombres, incluidos Joseph Collí, Juan y Antonio Collí, iban cautivos en la balandra de ingleses que surcaba la costa de Yucatán. Pasamos a la siguiente. Y bueno, vemos que pues, una balandra es una embarcación de un solo palo, es pues, de casco ligero y pues se caracteriza por tener un solo palo con velas cangrejas y foques hacia al bauprés, y pues que le facilitaban la maniobrabilidad y el aprovechamiento de las fuerzas del viento. Y pues los británicos la usaron mucho en el Caribe durante el siglo XVIII para las navegaciones interinsulares de poca distancia, zonas costeras y ríos de poca profundidad. Por eso es que, pues, por esta razón, esta nave era muy, muy adecuada para la navegación que estaban realizando los ingleses. Pues además también que se cruzaran con las canoas de los mayas que estaban navegando por la costa, por este litoral, pues que ya sabemos de antemano pues, que es de una escasa profundidad. Y también comentan que la balandra mencionada pues venía siendo vía de agua y estaba maltratada, por lo que decidieron alijar a los cautivos, y esto lo hicieron en la isla de Contoy. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Y bueno, ahí en la isla de Contoy quedaron vigilados por los ingleses y un grupo, mientras que otro grupo pasaron a Isla Mujeres para hacer la carena de la embarcación. Y pues bien, muchos días pasaron en Contoy. Pasamos a la siguiente. Muchos días pasaron en la isla de Contoy bajo la vigilancia de los ingleses, quienes les daban agua y comida racionada. Y pues bueno, era tal el hambre que padecieron que algunos tuvieron que comer de la carne vieja y mal cocida de una tortuga, lo que provocó que muchos de ellos se enfermaran y murieran de vómitos y de cólicos, pues entre ellos el mencionado Joseph Collí, pues que no tuvieron otro remedio que, junto con otros, pues hacer hoyos en la arena y enterrarlos. Los sobrevivientes, que ahora eran 16, pasamos a la siguiente. Los sobrevivientes, que ahora eran 16, se decidieron de salir de la isla, pero como ellos comentaron, no todos se consideraron aptos para la travesía que tenían que enfrentar. Y pues lo señalan ellos mismos, dicen, pues no todos sabemos de mar, y se atrevieron, solo los que sabían de mar se atrevieron a salir de la isla, mientras los que no sabían andar ni navegar en el mar, pues se resignaron a quedarse pues con la esperanza quizás de un rescate. Y comentan que en un momento que se descuidan los ingleses, pasan a la parte posterior de la isla Contoy, hacen una balsa, la cual echan en el mar y llegan y se embarcaron en ella para tratar de encontrar tierra. Y bueno, como hombres de mar experimentados que eran, pues era muy probable que antes observaran algo básico como la dirección de la corriente antes de saltar a la balsa. Y pues bueno, sabemos que esta parte, en la costa oriental, pues viene la corriente del Caribe, que pues va en dirección noroeste. Bueno, este dato es porque el primer contacto que hacen con el continente es un paraje que describen como un pueblo abandonado. Pasamos a la siguiente, en donde existía una imagen de Nuestra Señora Santísima que correspondería al sitio conocido como Boca Iglesia, ubicado al noreste de Isla Contoy, y que según datos que nos proporcionó el cronista de Isla Mujeres, es un sitio que fue fundado en el siglo XVI y fue abandonado alrededor de 1644, precisamente porque las condiciones, la población española
abandonó este paraje durante muchos siglos por las condiciones agrestes, además de los frecuentes ataques piratas que aquí acontecieron. Ya en tierra, los sobrevivientes emprendieron un largo viaje a pie hacia la ciudad de Mérida y luego al puerto de Campeche, pero pues de esto pues ya no nos dan más detalle. Seguramente el clérigo Joseph de Nájera se habría convencido de la misteriosa muerte del desafortunado Joseph Collí. Juan y Antonio Collí pues dejaban entendido que para quienes perdían la vida en el mar, no siempre era posible que sus cuerpos descansaran bajo tierra en un lugar sagrado. Pasamos a la última diapositiva, la siguiente. Para finalizar, pues quiero citar al autor Pablo Emilio Pérez Mayaina en su obra Los hombres de la mar océano, cuando se refiere que la vida de los hombres de mar siempre está pendiendo de un hilo, amenazada por los naufragios, los accidentes laborales, las epidemias, la mala alimentación y por los asaltos de piratas y corsarios. Desde luego, si alguien tenía dudas sobre escoger un tipo de muerte, embarcándose en estos viajes, hallaría dónde elegir. Muchas gracias por su atención.